Masejet Gitin, Daf Tzadik Amud Alef 90a, primera línea. Antes de comenzar a leer y a explicar la Mishnah, quiero mencionar dos puntos. El primer punto es relacionado con la clase anterior. Como mencionamos en la clase anterior, al escribir los nombres de los testigos, ¿sí? La idea es escribir el nombre del testigo, el nombre de su papá y añadir la palabra testigo, Ed. Por ejemplo, si se llama el testigo Reuben y el papá se llama Jacob, escribir Reuben ben Jacob, Ed. Después que mencionamos esa halajá en la Mishnah, mencionamos también en la Mishnah que si en vez de mencionar el nombre del papá mencionamos el apellido, también es válido. Y cuando dijimos esta última halajá, la dijimos más que todo referida a los testigos. Pero en verdad, para aclarar, hay que saber de que esta última halajá fue dicha más que todo referida al nombre de la pareja en el get. Como sabemos, en el get, aparte de los testigos que firman abajo, se menciona el nombre del esposo y el nombre de la mujer. Y sobre eso la Mishnah nos dice que también el nombre del esposo hay que escribir el nombre de él y de su papá, y el nombre de ella y de su papá. Y nos dice la Mishnah que si en vez de escribir el nombre de los papás de cada uno de la pareja, escribir el nombre del apellido, es válido. Ese es el primer punto que quiero aclarar. El segundo punto que quiero aclarar está relacionado con la clase del Daf 59. Sí, en esa clase, al final del minuto 20, estábamos explicando una Mishnah que menciona varios decretos que nuestros sabios, nuestros jamim hicieron por beneficio de la sociedad. En hebreo, mipene tikun haolam. Muy bien. Uno de ellos lo saltamos. Ni lo leímos ni lo explicamos. Y una de las personas importantes que siempre escucha las clases me hizo caer en cuenta. Entonces me permito leerlo ahora y explicarle esa parte. Y esta parte se encuentra en la página 59b, en la cuarta línea. Leámoslo. Metziat haresh shoteve katan yesh bae mishum gezel mipene darke shalom Rabbi Yossi omer gezel gamur. Explico. Normalmente una persona que encuentra un objeto perdido en la calle, ¿sí? Si ya es efker, ya no tiene dueño, cualquier persona que lo encuentra, ¿sí? Lo adquiere y pertenece a él, y por ende, si otra persona viene y se lo roba a él, pues está robando, está teniendo una prohibición de la Torá de robar. Sin embargo, esto fue dicho únicamente Meikaratin, cuando el que lo encontró es una persona que tiene dat, tiene un intelecto maduro. Pero en un Jeresh o Tebe Katán, Jeresh es un sordomudo que no tiene dat, Shote es una persona que está mal de la cabeza, y Katán es un niño chiquito. El común denominador entre todos es que el dat, el intelecto de cada uno no es maduro. En ese caso no pueden adquirir el objeto que se perdió. O sea, cuando encuentran a esas personas, uno de estas tres personas, un objeto en la calle y lo agarran, no les pertenece a ellos porque no pueden adquirir. Y por ende, si otra persona viene y se los quita a ellos, no están robando midoraita. Jajamim decretaron que por beneficio de la sociedad, sí hay un gezel de Rabbanán, ¿sí? Por tikun olam, para que la gente no vaya y le quite los objetos que encuentran los Jeresh o Tebe Katán en la calle. Sí, hay una discusión, ¿qué tan contundente es esa prohibición? No hay duda que según ambas opiniones, es de Rabbanán, pero según la primera opinión, es un gezel de Rabbanán más light, y según la segunda opinión, es un gezel de Rabbanán más contundente. La diferencia entre ellos ya está mencionada en esa clase 59. ¿Cuál es la diferencia entre las dos opiniones? ¿Cuál es la diferencia si es un gezel de Rabbanán light o un gezel de Rabbanán un poco más contundente? Eso está mencionado ahí, no vamos a entrar en eso ahorita. Ese es el segundo punto que quiero aclarar. Aquí estamos en la última clase de Masejet Gitin, no dejar ninguna línea por fuera. Ahora bien, empecemos la Mishnah de la clase de hoy. Dice la Mishnah: Bet Shammai omrim lo yigaresh adam et ishto ela im ken matzah ba devar erva sheneemar ki matzah ba ervat davar ובית הלל אומרים אפילו הקדיחה תבשילו שנאמר כי מצא בה ערוות דבר. רבי עקיבא אומר, אפילו מצא אחרת נאה ממנה, שנאמר, והיה אם לא תמצא חן בעיניו. La Mishnah nos trae una discusión entre tres opiniones: Bet Shammai, Bet Hillel y Rabbi Akiva. ¿Cuándo un esposo tiene permitido divorciar a su mujer? La primera opinión es Bet Shammai, y dice que un esposo puede divorciar a su mujer solamente y únicamente cuando encuentra en ella devar erva, un acto de adulterio, o un acto que insinúa que hubo adulterio, un acto de peritzut, de promiscuo, etc. Así opina Bet Shammai, y se basa en el versículo, que el versículo dice, encontró un ervat davar, ahí bekatav la sefer keritut, ahí podrá darle un divorcio. Por eso Bet Shammai dice, cuando encuentra un devar ervat davar, ahí cuando haga un acto promiscuo, un acto de adulterio, ahí es cuando puede divorciarla. Esa es la primera opinión. Segunda opinión es la opinión de Bet Hillel. Bet Hillel opina, no. También si encuentra un acto promiscuo, un acto de adulterio, obviamente puede divorciarla, pero también si la mujer cuando le cocina a su esposo, se le quema todo el tiempo la comida, o le agrega demasiada sal. O sea, diferentes acciones que demuestran negligencia de parte de la mujer y que demuestran que no le importa tanto de quién,
de su esposo, o sea, ofensivo, actos ofensivos en contra de su esposo. Aunque no hay ningún acto de adulterio que ella insinúa, aún así, si ella hace actos que ofenden al esposo, la importancia del esposo, es una suficiente razón. ¿Para qué? Para que el esposo pueda divorciar a la mujer. ¿Y en qué se basa Betilel? En el mismo versículo. El mismo versículo dice: Kimatzaba erva davar vekatab la sefer keritut. No está escrito Kimatzaba erva vekatab la sefer keritut. No nada más erva. Erva es un acto adulterio. Está escrito davar. Kimatzaba ervat davar. Aprende Betilel que se refiere a dos cosas. No devar erva una cosa, sino ervat davar. Erva un acto adulterio. Davar es cualquier cosa general que cause una ofensa al esposo por una negligencia por parte de la mujer. Así, y ahí es cuando Bekatab la sefer keritut que la puede divorciar. Así opina Betilel. Tercera opinión, Rabbi Akiva, es la más extrema para el otro lado. Dice: no, también si no encontró un acto de adulterio en ella. Y también si ella no hace actos y acciones de negligencia en contra de su esposo sin respetar a su esposo, no hace nada de eso. Sino el simple hecho que el esposo encontró una segunda mujer que le causa más gracia que la primera, ya es una suficiente razón para poder divorciar a su mujer. ¿Y en qué se basa Rabbi Akiva? Se basa en el versículo que dice: Vehayaim lo timtzahen be'enav vekatab la sefer keritut. Si no encuentra gracia a la mujer en ojos de su esposo, va y procede a escribirle un segundo gueto. O sea que es suficiente razón el hecho que no encuentra, que no tiene gracia la mujer en ojos de su esposo para que el esposo pueda venir y escribirle el acta de divorcio. Estas son las tres opiniones de la Mishnah. Dice la Gemara. La Gemara a continuación se explaya un poquito más, explica un poquito más la opinión de cada uno. Escuchen bien. Tania. Amru bet Hillel bet Shammai, ve'alo kvar ne'emar davar. Amru lahem bet Shammai, ve'alo kvar ne'emar ervat. Amru lahem bet Hillel, no. Im ne'emar ervat ve'lo ne'emar davar, hayti omer mishum ervat tetze mishum davar lo tetze. Lekach ne'emar davar. Ve'ilu ne'emar davar ve'lo ne'emar ervat, hayti omer mishum davar tinase le'acher, mishum ervat lo tinase le'acher. Lekach ne'emar ervat. Explicamos esta primera parte de la baraita. El diálogo entre Betilel y Bet Shammai. El diálogo entre las dos primeras opiniones. ¿Sí? ¿Cuál fue el diálogo entre las dos primeras opiniones? Dice la baraita lo siguiente. Vinieron Betilel y le dijeron a Bet Shammai: mira, tengo una prueba en favor de mi opinión de la Torah. En la Torah está escrito, no está escrito solamente ervat, está escrito la palabra davar, ervat davar. Son dos cosas. Davar es cualquier cosa general, no nada más un acto de adulterio. Le dice Betilel a Bet Shammai. Le responde Bet Shammai: si hubiese sido como tú, pues ¿por qué la Torah no me dice nada más la palabra davar? Davar incluye cualquier cosa ofensiva al esposo, que debería incluir Igdi Hatav Shilo cuando quema por negligencia la comida y no está pendiente de él y tiene un acto de adulterio. ¿Por qué tiene que mencionar también la palabra ervat? Le dice Bet Shammai: según tú, que cualquier cosa que causa una ofensa es suficiente para divorciar, porque es importante que la Torah diga ervat, que diga nada más davar. El hecho que la Torah nos dice ervat es porque es sino que lo importante y lo principal para poder que el esposo divorcie a su mujer tiene que ser que le encuentre una erva, un acto de adulterio, pero si no, no. Así le dice Bet Shammai. Le responde Betilel: no, es importante que la Torah diga ervat y también davar. ¿Por qué? Porque si hubiese dicho nada más ervat y no davar, hubiese dicho que la única manera que el esposo, ¿cuándo puede el esposo divorciar a su mujer? Únicamente cuando hay un acto de adulterio, pero si no, no. Si no, no puede divorciar. Por eso dice la Torah también davar. Y por otro lado, si hubiese dicho nada más davar y no ervat, ¿sí? Hubiese dicho, escuchen bien, hubiese dicho que únicamente cuando es un davar, o sea, cuando es algo que se le quema la comida, negligencia, ofensivo en contra del esposo, ahí es que decimos que puede divorciar a la mujer y la mujer queda divorciada y permitida para cualquier otro hombre. Pero cuando es algo como Erval, encontró un acto de adulterio, en ese caso podríamos haber dicho que ya que no está mencionando la Torah, se refiere a que puede divorciarla, pero no se puede casar ¿con quién? Con nadie. Porque es algo mucho más contundente. Por eso la Torah, la puede divorciar, pero no va a quedar permitida para nadie. Para que no haya esta confusión, dice Betilel, la Torah dijo davar y erva para enseñarte que en ambos casos, ya sea un acto de adulterio o ya sea otro acto ofensivo en contra del esposo por negligencia, como dijimos que se le quema la comida muy a menudo, que le pone mucha sal o cualquier otro acto ofensivo, en ambos casos decimos que el esposo puede divorciar a su mujer y cuando la divorcia va a quedar permitida para cualquier otro hombre. Dice la Gemara: Bet Shammai hay davar may avdile. Neemar kan davar veneemar lealan davar. Al pishenai medim al pishu shaedim yakum davar. Malealan bishneedim afkan bishneedim. Ahorita la Gemara pregunta: Bet Shammai, ¿qué va a hacer Bet Shammai? Él dice que lo único razón para divorciar a una mujer es cuando le encuentra un acto de adulterio. Sí, únicamente erva. ¿Por qué la Torah menciona davar?
Según Betilel está claro por qué davar, porque nos añaden no nada más acto de adulterio, sino cualquier otro acto ofensivo como mencionamos. Pero según Bet Shammai, que la Torah nada más nos permite divorciar únicamente cuando el esposo encuentra un acto de adulterio en su mujer, pues ¿por qué está escrito la palabra davar? Suficiente que diga aquí matzaba erva. ¿Por qué davar? ¿Qué no viene a decir esa palabra davar? Según Bet Shammai, dice la verdad, esa palabra extra nos viene a decir una gezerá shavá. Está escrito aquí la palabra davar. ¿Y dónde está escrito la palabra davar, Mijael? ¿En qué otro lado? Al pishenai medim o sheloshayadim yakum davar. Lo cual insinuamos que se necesitan en este segundo versículo está escrito que se necesitan 2 testigos para poder oficializar cualquier cosa, davar. Entonces hacemos Gezerá Shabbat de la misma manera que para oficializar cualquier cosa monetaria o cualquier cosa necesitas ¿cuántos testigos? 2. Aquí también, para poder encontrar un acto de adulterio y que a raíz de eso quede ella prohibida para su esposo y su esposo prohíba y su esposo la divorcia a ella, está obligado a divorciarla, tiene que haber 2 testigos. Y Betilel, Miketi Verbat Bedavar. Y Betilel, ¿qué va a hacer? ¿Dónde va a aprender esta Gezerá Shabbat? No hay duda que todos están de acuerdo de que necesitas, para que ella quede prohibida obligatoriamente el esposo, y obligatoriamente el esposo tiene que divorciarla, no hay duda que necesitas ¿cuántos testigos? 2. Entonces, Betilel, ¿dónde lo va a aprender? Bet Shammai lo aprende la palabra davar, pero Betilel, que tiene davar ocupado para su otro alajá, ¿dónde va a aprender esto? Dice la demás, te voy a explicar. Lo aprendemos también de esto. ¿Por qué? Porque en la Torah no está escrito Ervat Bedavar, sino Ervat Davar. Si hubiese escrito Ervat Bedavar, es una Erva a través de 2 testigos. Pero el hecho que está escrito Ervat Davar sin la Bet es para insinuarte 2 alajot. También esta segunda alajá. Dice la Gemara, Bet Shammai miketivu Erva o Davar. Y Bet Shammai aún así discute con Betilel porque dice, según tú Betilel, sí, que viene a enseñarnos de la palabra Davar, que es o Erva o cualquier otra cosa, que es ofensivo. Debería decir la Torah o Erva o Davar. Y la Torah no dice o Erva o Davar, sino dice Ervat Davar junto. Sin embargo, Betilel dice, no, Betilel leaji Ervat, Davar de mashmaji o mashmaji. Y Betilel responde, no, la razón que no dijo o Ervat o Davar es para insinuarte. Por un lado no te dijo Erva be Davar, y tampoco te dijo o Erva o Davar. ¿Por qué? Te agarró un punto medio para insinuarte 2 alajot de Ervat Davar. Una, según Betilel, es un acto adulterio o un acto ofensivo, como mencionamos. Y 2, también aprendemos de aquí que una Gezerá Shabbat de Davar, que para prohibir a una mujer para su esposo tiene que haber 2 testigos. Muy bien. Seguimos, Rabotay, Rabbi Akiva Omer afilu matzah acheret. ¿Sí? Bemai kamiflegi, bede Resh Lakish, de Amar Resh Lakish, ki meshamesh be'arba leshonot. Y dilma ela deha. Bet Shammai sabre vehaya im lo timtzah hen be'enav ki matzah ba'ervat davar deha matzah ba'ervat davar. Rabbi Akiva sabar ki matzah ba'ervat davar inami matzah ba'ervat davar. ¿En qué discuten las 3 opiniones en la Mishnah? Cada uno se basa en un versículo que explicamos en la Mishnah, pero ¿cuál es la raíz de la discusión entre ellos? Dice la Gemara, escuchen bien, discuten en lo que dice Resh Lakish. Cuando Resh Lakish dice, cuando está escrito en la Torah ki, la palabra ki se puede explicar en la Torah, cuando está escrito la palabra ki en la Torah se puede explicar de 4 diferentes maneras. Puede ser sí, si es que sí, o si puede ser tal vez, o puede ser pero, ela, o puede ser deja, porque. ¿Ok? O sea, cuando está escrito aquí, puede ser sí, si es que tal y tal. Dilma, tal vez. Puede ser pero, o puede ser una razón. ¿Por qué? Porque. ¿Sí? Deja. Bet Shammai opina de que, y aquí dice que está escrito en la Torah, veaya, escuchen bien, veaya no titzajen be'enav, ki matzah ba'ervat davar. Ese ki, ¿cómo se explica? Bet Shammai opina que el ki es deja, una razón. ¿Por qué? ¿Sí? Y por lo tanto el versículo nos dice, según esa explicación, lo siguiente: si no encuentra esa mujer gracia en ojos de su esposo, ¿por qué? ¿Por qué no encuentra gracia? Porque encontró en ella un acto de adulterio. Más que únicamente en este caso, cuando encontró un acto de adulterio, ahí es cuando puede becatar la sefer keritut. Y Betilel dice que también no un acto de adulterio, sino un acto ofensivo también, porque él aprende. Él también dice que aquí es deja, es una razón, es por qué, pero él dice que es ervat davar. Entonces hay un por qué, porque no encuentra gracia en ojos de él. ¿Por qué? Ella no tiene gracia en ojos de él. ¿Por qué? Porque hubo ervat davar, o porque hubo erva, acto de adulterio, o un acto ofensivo. Entonces esta toda opinión de Bet Shammai y Betilel opinan que la palabra aquí es una razón, ¿por qué? ¿Sí? Sin embargo, Rabbi Akiva dice que cuando dice ki es sí. Entonces se va a escuchar el versículo de la siguiente manera: si pasó que la mujer no encuentra más gracias en ojo de él, y si ella tiene un acto de adulterio, un acto ofensivo, o sea que el ki no es una razón a lo anterior, sino es sí, otro caso. Por eso Rabbi Akiva viene y dice, si es otro caso, pues ¿cuál es el primer caso? Si no encontró gracia en ojo de él,
Y si encontró un acto de adulterio, significa que el primero es si no encontró gracia. Si el hecho que no la quiero ya es suficiente para el hecho que encontré una mejor y ya no hace suficiente gracia en ojos míos, suficiente para que yo pueda divorciarla. Por eso, así opina Rabbi Akiva. Entonces, Bet Shammai y Bet Hillel opinan que ki es deja, es un porqué, una razón, y Rabbi Akiva dice que el ki es sí, o sea, un caso adicional. Si no encontró gracia o si si encontró un acto de adulterio o un acto o acto ofensivo, otro acto ofensivo. Sigue diciendo la Gemara, Amale Raspapá le Raba, lo matzaba, lo herba velo davar, mau. אמר למדיגל רחמנה לגבי אונס לא יוכל לשלחה לכל ימיו, כל ימיו יעמוד ויחזר קאי, הטה מדיגל רחמנה, אבל לך מאי דאבד אבל. Pregunta la Gemara lo siguiente, le preguntó Rapapá a Raba. Según Bet Hillel, ¿cuáles son las únicas dos circunstancias que el esposo puede divorciar a su mujer? ¿Cuándo tiene permiso el esposo para divorciar a su mujer? ¿O cuando encuentra un acto de adulterio, hervá, o un acto que la mujer hace ofensivo, o sea, que no presta atención, que no está pendiente de su esposo, que todo el tiempo se le quema la comida y se le hace mala comida, o cualquier otro acto de negligencia, o sea, un acto ofensivo en contra de ella, aunque no sea acto de adulterio? En esas dos circunstancias, según Bet Hillel, tiene el esposo el derecho y permiso de divorciar a su mujer. Muy bien. ¿Qué pasa si no tenía una de estas dos, no encontró un acto de adulterio y tampoco no había un acto ofensivo en contra de negligencia en contra de él? Y aún así vino el esposo y la divorció. Ella quedó divorciada. La pregunta es si ahorita él tiene una obligación de volver a casarse con ella o no. Esa es la pregunta que le hizo Rapapá a Raba. Le respondió Raba, mira, el único lugar que encontramos en la Torah que la Torah te dice que tienes que volver a casarte con ella o tienes que mantenerte casarte con ella es cuando una persona viene y viola a una nahara, ¿sí? A una nahara, a una jovencita. La viola, nos dice la Torah, lo yuhale shaleja kol yamav. Tienes que seguir casada con ella todo el tiempo. Mashma, obviamente si ella quiere, si ella acepta. Pero no depende en él, sino depende en ella. Mashma, y de ahí aprendemos de que hay una mitzvah constante, de que tiene que estar casado y mantenerse casado con él. Dice la Gemara, el hecho que la Torah no mencionó eso ahí, mashma que nada más ahí es alajá. Pero en cualquier otro lugar, si ella la divorció, aunque no era lo ideal, no hay una obligación de ¿qué? De volverse a casar y mantenerse con ella. Así le respondió Raba a Rapapá. Sigue diciendo la Gemara, Amale Rameshasheale Raba, Im libole garshav veyoshevet tachtau meshamashto mahu, Kari ale al taharosh al reajarra vehu yoshev la betajitaj. Escuchen bien esto, Rapotay. Le dijo Rameshashi a Raba, ¿qué pasa un esposo que en su corazón tiene intención y ya decidió divorciar a su mujer, ¿sí? Y separarse de ella? Y aún así no la ha divorciado y ella sigue sirviéndole a él. ¿Cuál es la halajá en este? ¿Hay un pecado? ¿Hay una consecuencia? Le respondió Raba el versículo en Mishle. No contemples el mal hacia tu amigo mientras él mora sinceramente contigo. Sí, aquí estás contemplando el mal mientras que está morando contigo, porque tú ya decidiste que la vas a divorciar. Entonces, ¿por qué la sigues teniendo? ¿Por qué engañarla? No hagas eso. Sigue diciendo la Gemara. Escuchen esta varita. Tanya Yar Bimeir Omer, que Shem Sheadeot bemahal kach benashim. Que Shem Sheadeot bemahal kach deot benashim. Dice Rabbi Meir en la Baraitá, de la misma manera que hay diferentes niveles en sensibilidades de comida, vamos a explicar ahorita a qué se refiere, igualmente hay diferentes niveles en recatos, en relaciones de los hombres con el recato de la mujer. O sea, de la misma manera que hay diferentes niveles en sensibilidad con una comida, también hay diferentes niveles y mentes y cabezas, ¿sí? Relacionado con el recato de la mujer. ¿A qué se refiere esto? Escuchen bien, dice la Baraitá, dice Rabbi Meir, Yesh lecha adam shezvuv nofel letoch koso vezorko ve'eno shoteu vezoi midat papus ben Yehuda shaya noel bifnei ishto veyotze. Hay gente que respecto a la comida tiene una sensibilidad tan delicada, es muy esteniz. Tiene una sopa, por decir, o tiene un líquido, si tiene un líquido, mejor dicho, una bebida, y le cae una mosca dentro de la bebida. ¿Qué hace la persona? O sea, hay personas, el primer grupo, el primer estilo es que apenas le cayó una mosca, no saca la mosca y se toma el resto, no se come la mosca ni más faltaba, sino bota todo. Igualmente, respecto al recato de la mujer, que era la cualidad de Papús ben Yehudá, que él agarraba a su esposa, no le dejaba salir de su casa para que no hable con nadie, ni con sus hermanos ni con sus familiares. Él era así muy delicado. De la misma manera que es delicado con la bebida, se cae la mosca, tira todo, también con su mujer, que no salga con nadie, le cerraba la puerta para que no salga. Vamos a ver que no es lo correcto eso. Segundo nivel, hay otra persona respecto a la comida que se le cae
una mosca dentro de la bebida y el que hace es histeniza, es delicado y por eso saca la mosca. Pero no tira todo el vaso, se toma la bebida, después que la saca lo toma. Igualmente con el recato. Esa es la mitad de la mayoría de gente que se casa con una mujer, permite a su mujer que hable con sus familiares, hombres inclusive y sus hermanos, ¿sí? Y él no le prohíbe, ¿sí? No le cierra la puerta para que hable con todo, para que no hable con nadie. ¿Está claro? Ese es el segundo nivel. Tercer nivel, y esto ya está delicado, esto ya es más prohibido. ויש לך אדם שזבוב נופל לתוך התמחוי, מוצצו ואוכלו, זוהי מידת אדם רעה. מידת אדם רע, שרואה את אשתו יוצאה וראשה פרוע, וטובה בשוק, ופרומה משני צדיה ורוחצת עם בני אדם. עם בני אדם שר כדעתך, אלא במקום שבני אדם רוחצים. Explico esta parte. El tercer nivel, Mijael, es una persona que le cae una mosca en una sopa caliente, y cuando algo caliente, cuando algo está caliente y hay una mosca dentro, pues el sabor de la mosca entra a la sopa. Sí, y la persona agarra, se come la sopa y chupa la mosca y así le da barminan. Sí, ahí está, sí, ¿qué vamos a hacer? Dice la Gemara, y relacionado esto con recato, barminan, que es una mujer que se casa, ¿sí? Y esa mujer, el esposo ve a la mujer que su mujer sale al mercado, no se tapa el pelo, teje delante de todo el mundo, su ropa está descotada completamente, no está recatada, si por ambos lados, y se baña con todo el mundo. Pregúntame, ¿cómo se baña con todo el mundo? Eso ya no es algo delicado, eso es una razón de que seguramente estás teniendo relaciones con otra persona si se baña junto con otra persona así, sin nada. O sea, no, lo que se refiere es que se baña en el mismo lugar que los hombres se bañan. O sea, cuando los hombres están saliendo, mientras que están saliendo ya está entrando, ¿sí? Que son actos no bonitos, o sea, actos de no tanto recato, ¿sí? Así nos dice la Gemara, hay 3 niveles. Y sobre el último nivel nos dice la Baraita, Zo mitzvah min Torah legarsha, sheneemar ki matzah ba'ervat vegomer veshilha mi beto. Esta última hay una mitzvah de la Torah de divorciar a esa mujer. ¿Por qué? Porque está escrito en la Torah ki matzah ba'ervat davar veshilha mi beto. Cuando encuentra un acto de adulterio o una insinuación de acto de adulterio, ¿sí? Veshilha mi beto, hay una mitzvah de divorciarle. En este caso, una mujer que está todo el tiempo destapada completamente, sin entrar en detalles, todo lo que mencionamos antes, si se baña con hombres, etcétera, y todo o sea que no es senua, es muy peruzá. En ese caso decimos que hay una mitzvah de la Torah de divorciarla. Sigue la Gemara diciendo sobre este último caso, והלכה והייתה לאיש אחר, הכתוב כראו אחר, לומר שאין זה בן זוגו לראשון. זה הוציא רשעה מביתו וזה הכניס רשעה לתוך ביתו. זכה שני שילחה, שנאמר ושנא האיש האחרון. ואם לה קוברתו שנאמר, או כי ימות האיש האחרון כדאי הוא במיתה, שזה הוציא רשעה מביתו וזה הכניס רשעה לתוך ביתו. Escuchen bien, dice la Gemara. El versículo de la Torah, Beshilhami Beto, divorciarla, está hablando Kimatzaba Erbat Davar, cuando encuentra acto promiscuo sobre ella o insinuaciones de la misma, ¿sí? Después dice, escuchen bien, cuando la divorcia, ella se va a ir y se va a casar con un ajer. No se quitó con un sheni, con un segundo hombre, no se quitó segundo hombre, está con un ajer. ¿Qué es ajer? Un hombre diferente. ¿Por qué diferente? Para insinuarte que este segundo es diferente al primero. El primero sacó a una mujer malvada de su casa, ¿sí? Y el segundo metió a una mujer malvada a su casa. Si no hizo teshuva a la mujer, por eso le llama diferente, porque no es un segundo hombre, es una persona que no está bien. Mete una malvada, mete una mujer que de por sí le va a traer problemas a él también. Sigue diciendo la Gemara, si tiene mérito el segundo, pues se va a dar cuenta después de casarse con ella, se va a dar cuenta y también la va a divorciar. Como está escrito en el versículo, Usnea Isha Aharón, el segundo hombre también la va a odiar y la va a divorciar. Y si no tuvo mérito, al final, ¿qué va a pasar? Se va a morir. Ella lo va a enterrar a él. Como está escrito en el versículo, Kiyamuta Isha Aharón, que se va a morir el segundo hombre, dice la Gemara, se merece el castigo y la consecuencia de muerte. ¿Por qué? Porque como dijimos, el primero la divorció a ella por ser malvada. Y sin ella hacer teshuvá, vino el segundo, el diferente este hombre, y se casó con una mujer malvada. Se merece este castigo que la persona barminan, que el hombre se muera barminan. Seguimos, Rabotai, Kisane, Shalach, Rabbi Yehuda Omer, Inseneta, Shalach, Rabbi Yohanan Omer, Sanui, Hameshaleach. La Gemara trae un versículo de Malachi. Se escrito Kisane, Shalach. Cuando odies, envía, saca. ¿Qué se refiere a este versículo? Mahloket, aparentemente. Rabbi Yehuda dice que se refiere que si tú odias a una mujer,
Si le tienes odio, aunque no es un odio por un acto promiscuo o por un acto de infidelidad o un acto de ofensa o algo así, un odio porque la odias, también debes divorciar, puedes divorciarla. Sin embargo, Rabbi Yohanan dice que se refiere, no, que el que divorcia a una mujer sin razón real, él es odiado en ojos de Dios. Eso es lo que se refiere. Kisané, Shalach, el que divorcia es una persona sanuda en ojos de Dios. Entonces, primera explicación es que si la odias, aunque no tienes una razón así, le agarraste un poquito de odio, puedes divorciarla. Así opina Rabbi Yehuda. Rabbi Yohanan discute, no. El que lo divorcia así porque la odia así por ninguna razón, es odiado en los ojos de Akadosh Baruj Hu. Dice la Gemara, y en verdad no discuten, velo pligi. Ha bezug rishon, ha bezug sheni. Escuchen bien. Dice la Gemara, en verdad, ellos discuten cómo explicar el versículo, pero en verdad no hay una discusión alágica entre los dos, ¿sí? ¿Por qué no hay una discusión alágica entre los dos? Porque Rabbi Yohanan, la segunda opinión, está hablando cuando es el primer matrimonio de la persona, del hombre. Cuando es el primer matrimonio del hombre, no puede divorciarlas tan porque la odia. Sí, eso no es bueno, y si lo hace, es odiado en los ojos de Dios. Sin embargo, Rabbi Yehuda, cuando dice que puede divorciarla cuando la odia por cualquier razón, es cuando es segundo matrimonio y es más light. Si ya no hay una química así muy buena, ya puede proceder sin mucha razón a divorciarse. Y la Gemara trae una prueba para esto de Amar Rabbi Elazar, Kol hamegaresh ishto rishona, afilu mizbeach morida alav demaot sheneemar, vezot shenita asu. כסות דמעה את מזבח השם, בכי והענקה מאין אות מנות אל המנחה ולקחת רצון מידכם. ואמרתם על מה? על כי השם העיד ביניך ובין אשת נעוריך, אשר אתה בגדת בה והיא חברתך ואשת בריתך. El versículo menciona דמעה את מזבח השם, כסות דמעה את מזבח השם, lo cual se refiere que causaste que el altar de Dios, mejor dicho, dice, antes de decir el versículo, digamos lo que dice Rabbi Elazar, una persona que divorcia a su primera pareja, a su primera mujer, inclusive el altar saca lágrimas por el divorcio, ¿sí? Vemos de que la primera mujer, la primera pareja siempre es mucho más difícil que se puedan divorciar, siempre hay que tratar de mantener que no se divorcien. ¿Dónde vemos eso? En el versículo de Malachi. El versículo de Malachi que leímos menciona kasot dim'aet mizbach Hashem, lo cual significa causaste que el altar de Dios esté cubierto de lágrimas, y menciona que se refiere a que en eshet neureja y eshet beriteja, por divorciar, por separarte de tu mujer, por la mujer de tu juventud y por la mujer de tu pacto. O sea, la primera mujer es la que en verdad hace un pacto con el hombre, ¿sí? Es la que de verdad, Koret Berit, ¿sí? Vemos de que en el primer matrimonio, inclusive el Mizbeach, el altar, causa que llore. Pero todo esto, como mencionamos, es cuando no hay una razón por la cual divorciar a la mujer. Sin embargo, si hay una razón, como dijimos antes, la opinión de Rabbi Yohanan, que cuando hay una razón, ¿sí? Cuando no hay razón, entonces en ese caso, esto es, la persona es odiada en ojos de Dios y el Mizbeach llora y todo lo que tú. Pero si hay una razón, hay que divorciar, y en ese caso no es odiado en ojos de Dios. Y con esto acabamos el 9º perek de Masejet Gitin y el Masejet de Gitin. Adran Allah, Hamegaresh, Veslik Allah, Masejet Gitin. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.